muchas cosas que ellos compran en otros países, sobre todo de origen chino, donde si los precios prácticamente son una ganga. Ellos pagan centavos, ojo, centavos. Y cuando se exhiben en percha, cuestan decenas de dólares. Claro, ellos, mi amado, son una institución con fines de lucro, obviamente, y nadie compra pan para vender pan. Sin embargo, lo que quiero resaltar es que para ellos esto es un buen negocio, ¿sí? Y como obviamente todo aquel que trabaja comprando y vendiendo, el solo hecho de pasar de una mano a la otra ya genera un lucro, y es obviamente un buen negocio. Pero hay cosas en la Biblia que también para muchos de los personajes que usted y yo conocemos, como un ejemplo de pronto ahí pero muy conveniente, sería el negocio que hizo, por ejemplo, Jacob con Esaú, su hermano. Él hizo un buen negocio, Jacob, pero Esaú al mismo tiempo hizo un pésimo negocio, ya que si Esaú miró de manera momentánea, de manera, diríamos, superficial, hizo una evaluación de su situación y dijo: tengo hambre. Y en su hambruna sí hizo un mal negocio, porque su hermano estaba dispuesto a saciar esa hambre, sí, pero eso ya agachadito que estamos grabando. Sí, pero mi amado hermano, es importante considerar de que para Jacob era el negocio de su vida, mientras que su hermano vendía casi por un plato de frijoles, de lentejas, la bendición de la primogenitura. Por otro lado, Jacob obtendría lo más preciado para sí respecto de la importancia que representaba esa misma primogenitura para, llamado, el plan de Dios, ¿sí?, en su descendencia. Eso para él fue un buen negocio, pero al mismo tiempo fue un pésimo negocio para Esaú. Por otro lado, mi amado, también Abraham hizo un buen negocio cuando compró la cueva de Macpela. Sí, un lugar que él establecería luego como un, diríamos, territorio funerario, ¿sí?, a fin de poner allí, mi amado, ¿sí?, a sus descendientes. Es un buen negocio en ese sentido. En la Biblia, mi amado, un hombre pudo hacer mucho dinero haciendo, según él, un buen negocio. Pero lo que fue buen negocio para él resultó la tragedia más grande de la historia. Y estoy hablando de Judas. Él hizo un negocio y obtuvo por Jesús 30 monedas de plata. Sin embargo, mi amado, a cambio de esto, lo que se estaba comercializando era la vida del Redentor del mundo. Fue un buen negocio para él y, entre comillas, un mal negocio para Jesús. Sin embargo, mi amado, como la Biblia lo dice, todas las cosas ayudan a bien para los que esperan en el Señor conforme a su propósito. Y el propósito de Jesús era morir en ese mal negocio, en ese buen negocio de Judas, pero para él luego sería el negocio más grande de su propósito en la tierra: redimir a los hombres. De este tipo de negocio, mi amado, sí, todo el mundo obviamente al presente lo practica. Para muchos, mi amado, los negocios en los que ellos invierten obtienen mucho beneficio, pero hay otros que no saben hacer negocio y lo que terminan es perjudicándose. Me recuerdo que por la esquina de la casa alquilaron un local en una esquina, sí, y ese local, créame, tiene años ahí, vacío. No hay persona que le ponga, digo yo, lo que le calce al lugar. Han puesto de todo. Sin embargo, todo aquel que alquila termina en quiebra, porque no le atina al negocio que puede tener de aceptación para la localidad en la que se encuentra. Mi amado, cuando voy, pues, dicho todos estos ejemplos, cuando voy al primer libro de Reyes, capítulo 21, luego de la lectura que hemos tenido, versículo 1 al 3, dice la Biblia, o empieza esta narrativa haciendo notorio lo siguiente: pasadas estas cosas, es decir, pasado toda esta transición
dentro de lo que él vivió con Elías allí en el Monte Carmelo, lo que él vivió también, mi amado, cuando los sirios llegaron a su territorio para hacerle guerra, luego de que el profeta le recriminaría su situación de haber dejado vivo al rey de Siria, pudiendo haber obtenido una victoria magistral. Bueno, pasado todos esos sucesos, que fueron algunos años, ojo, años, mi amado, en el versículo 1 del capítulo 21, la Biblia menciona que Acab tuvo sí un deseo de algo en su corazón. Cuando voy a la Biblia, dice el Señor que si aconteció, dice aquí que Nabot de Jezreel, de esa región, tenía, dice la Escritura, una viña junto al palacio de Acab, del rey de Samaria. Sí, mi amado, ojo con esto. Yo sí quisiera ser un poquito pragmático respecto de este pasaje bíblico. Amado, debemos de entender que para Acab esa viña siempre estuvo ahí. Siempre. Toda la vida estuvo esa viña. Toda la vida estuvo, diríamos, cerca del palacio del rey. Esa propiedad que no le pertenecía y que obviamente tenía un dueño y que por muchas décadas sí, era, diríamos, o formaba parte, por decirlo de alguna forma, sí, del turismo propiamente del palacio. Porque se sobreentiende que todo territorio, todo de pronto lugar que está junto a la casa presidencial debe de ser algo a la vista, debe de ser algo muy populoso, muy glorioso, muy vanidoso respecto de la fachada. No vamos a poner, digo yo, al lado del edificio de Carondelet, qué sé yo, una casa de caña. No vamos a poner posiblemente un parque destruido y olvidado. Se sobreentiende que al lado de la casa presidencial deben de haber estructuras sumamente delicadas, hermosas, con detalles, cosas que llamen mucho la atención. Justamente para darle a toda la zona, sí, una imagen propiamente de la capital de una nación. Esa viña, mi amado, que estaba cercano al palacio del rey, era la viña de un hombre llamado Nabot. Y dice la Escritura, sí, que Acab sí puso su mirada en esa viña, ojo, luego de tanto tiempo. Y dice en el verso 2, y Acab habló a Nabot y le dijo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Ahora, debemos de considerar este tipo de información. ¿Qué es lo que estaba allí, mi amado, junto al palacio del rey? Un viñedo, un lugar donde se sembraban plantaciones de uvas, ¿sí? Que son, mi amado, ¿cómo te digo? Son arbustos, por decirlo así, son plantas que no crecen muy elevados, se mantienen a una medida estándar, porque el mismo peso de los racimos de uva la hacen caer hacia abajo. Entonces, mi amado, esto debió haber sido, no sé, pero si usted ha visto en algún momento un viñedo, yo lo he visto pero por películas solamente, son lugares, mi amado, sumamente organizados, muy bonitos a la vista y son hasta decorativos, ¿sí? Porque hay como una especie de combinación de color verde dependiendo de las uvas, pueden ser verde con rojo, verde con negro, bueno, verde con verde también, porque hay sí, 3 tipos de colores de uva. Sí, y un viñedo tiene que ser muy variado en cuanto a su, diríamos, propiamente naturaleza para poder hacer vinos conforme a la necesidad o al gusto de quien lo quiera comprar. Ahora, ese viñedo me imagino yo que a la vista era un lugar muy bonito, así como para poder apreciar. Sin embargo, Acab dijo, quiero tu viña, y le dice que la quiere para usarla para sembrar hortalizas. Si bien es cierto, mi amado, las verduras o las hortalizas o todo en el mundo vegetal, todo es importante. Mi amado, hay que ver la intención del rey para qué lo quiere. Eso implicaría, mi amado, que lo único que desea este hombre es adquirir la propiedad de Nabot prácticamente para desecharla. Todo el terreno lo quiere para
arrancarlo, para, digamos, desplantar lo plantado. En pocas palabras, destruirlo y sembrar lo que al rey se le antoja. Ni siquiera, mi amado, de pronto digo yo, acá hubiera dicho, ¿sabes qué? Me gusta tu viñedo, te lo compro. Yo voy a continuar con el negocio familiar. Que hubiera sido hasta cierto punto algo, de pronto para Nabot, hubiera sido un negocio atractivo. ¿Sí? Bueno, por lo menos vas a conservar el viñedo. Imagínate que alguien te diga, oye, ¿vendes tu carro? Sí, mira, te lo quiero comprar porque lo voy a desbaratar todito. No lo sé, pero cuando alguien tiene algún bien material, también llega a sentir cierto apego sentimental por eso. ¿Quién de ustedes tiene cositas viejas allí que por más que han pasado los años dicen, no, yo no lo vendo, esto forma parte aún hasta de la familia? Y puede ser una grabadora, una radio vieja, un televisor viejo, pero que todavía te da lo suyo. Y usted dice, ¿yo para qué lo voy a cambiar? Eso está ahí. Sin embargo, ojo, si la oferta es buena, tú podrías decir, lo pensaría. ¿Cuántos pensarían si la oferta es buena? ¿Cuántos? Va queriendo hacer un poquito dinámico la enseñanza. ¿Cuántos tienen algo en casa que no lo venderían? Pero que ya está, está en desuso, pero está ahí. ¿Qué tiene? Una soldadora. Perfecto. ¿Alguien más tiene algo? Ahí tenemos una soldadora. Un ventilador es de los espaldones, ahí está, funciona, prende, lo tiene en uso, perfecto. No lo vendería, no lo cambiaría por un plasma, por un LED, por tecnología, no, por la tecnología actual. Perfecto, mira. Ahora, si alguien te diera una suma de dinero importante, ¿lo venderías? Supongamos que alguien vaya y sabe que le doy $500 por el televisor. ¿Ah? Hermano, ¿en cuánto te compras esa soldadora? No, 1500. En 500 sucres. Perfecto. Si alguien le pagaría hoy día unos $200 la batería, lo pensaría por lo menos. Tal vez no, pero sí lo pensaría. Perfecto, estamos bien. Ahora, y si alguien le diría, yo te lo compro, pero para destruirlo, para destrozarlo, ¿se lo vendería? Así le den 500. Así no lo vende. Porque hay un apego, ¿qué cosa? Sentimental a aquello. Bueno, llamado Nabot no solo tenía un apego sentimental. Nabot tenía de parte de Dios, Nabot, no acá, tenía una palabra. Le digo que no solo tenía lo sentimental, aparte Nabot tenía una palabra. Llamado, para todo buen judío, para todo buen israelita, las posesiones o las heredades, y ojo con esto, son sagradas. Es decir, no las venden. A diferencia de nosotros, que por cualquier cosa se vende. Y por qué me voy a vivir por acá, o me voy acá que acá es mejor, o me voy acá que acá ahora es más seguro también, ahora que estamos en este asunto de la delincuencia sumamente elevada. Entonces, pero para un judío las posesiones son sagradas. Tan sagradas son, mi amado, que por eso mismo se están, diríamos así, matando entre palestinos y judíos. Porque la tierra, mi amado, es de parte de Dios hacia ellos una promesa inamovible que no puede ser tomada por nadie. Dios había dado parámetros, mi amado, al pueblo de Israel para que todo lo que cayera en sus manos no se malogre, ni mucho menos se piense en vender. Quisiera respaldar tu dicho, sí, pero primero terminaré de leer lo que dice el versículo número 2. Acá dice allí, sí, luego de que le puso el ojo a la viña de Nabot, dice, acá habló a Nabot y le dijo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está, dice aquí, cercana a mi casa, y yo te daré por ella, ojo, a él, otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Diría cualquiera, a ver, la propuesta como que está medio buena.
dice, yo te voy a dar por tu viña otra, ¿sí? Pero otra mejor que la que tienes, posiblemente más amplia, más grande, posiblemente en otro sector importante, o lo que es igual, ponle el precio que yo te la pago, que yo te la compro. Si pon el dinero, ¿cuánto quieres? Pero, mi amado, asombra la respuesta de Nabot. Para muchos dirán, ¿y de qué me sirve una viña? ¿O de qué me sirve esto? ¿Sí? O a su vez, quiero ampliar, ya no puedo porque este terreno me quedó corto. La propuesta era buena, mi amado. Indudablemente que sí. Sin embargo, hubo una premisa. Versículo número 3. Y Nabot le respondió a Acab, guárdeme, dicho de otra forma, líbreme Dios de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Esto puede ser entendido bajo dos connotaciones. Dos. La primera, que es la que creo yo que podríamos nosotros todos acá entenderla. ¿Cuál? ¿Venderle algo acá? Darle, sí, algo a este, visto de una forma un poquito más personalizada, a este perverso, a este rey insensato, a este hombre que todo lo que toca destruye, todo lo que él dirige lo hace mal. ¿Cómo yo le voy a entregar esto a fulano? Por otro lado, lo que obviamente resalta, lo que Nabot dice, yo no te voy a dar la heredad, ojo, la heredad sin que he recibido, de parte de mis padres, la cual Dios mismo me la ha concedido. Así lo menciona en el verso 3. Guárdeme Dios, o guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Quiero empezar, mi amado, con las bases bíblicas pertinentes. Para esto, te ruego, por favor, que me acompañes y veamos la primera referencia, ¿sí?, de la Escritura. Mi amado, Números capítulo 36. Acompáñame, por favor. Números capítulo 36. ¿Lo tiene? Libro de Números, capítulo 36, verso número 6 al verso número 9. Para los que han venido estudiando junto a nosotros el libro de Josué, ¿sí? Recordarán, ¿se acuerdan de las hijas de Zelofead? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Una herencia que ellos reclamaron. ¿Sí? Se la reclamaron obviamente en buena ley a Josué, haciendo notorio de que Dios mismo había dicho a través de Moisés de que ellas sí podían participar de una herencia, ¿sí?, ya que no tenían hijos varones, y Dios le había concedido, ¿sí?, este privilegio. Y luego de esa normativa, Dios abrió el abanico y bendijo a todas las mujeres de Israel que pudiesen estar en la misma situación de ella. Bueno, dice el texto: esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo, y póngale asunto a este parámetro de Dios: cásense como, sí, dice aquí, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué? Antes de seguir leyendo. Porque cuando ellas comenzaron a decirle a Moisés que querían heredar como los varones, los primogénitos, pero que no habían varón, dijeron el resto del pueblo, pero si ellas se llegasen a casar con un hombre de otra tribu de Israel, claro, como las mujeres no tienen, diríamos, disposición legal para administrar las tierras, si se casan con uno, por ejemplo, de la tribu, ellas son, por ejemplo, de la tribu de Judá, si ellas se casan con alguien de la tribu de Efraín, los hombres van a reclamar en la tierra de Judá, van a reclamar propiedad para la tribu de Benjamín. Y a la larga, esta división que estamos haciendo, todo se va a hacer una mezcolanza, ¿sí? Todo el mundo posiblemente va a hacer lo que le da la gana y va a tener posesiones en todo lado.
y se podría lograr como lo que hoy se conoce como terratenientes. Entonces esto, mi amado, sí tuvo que ser normado por parte de Dios y va a dejar una premisa para el tema de esta mañana, de esta noche. Dice el Señor: pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu. Porque cada uno de los hijos de Israel, ojo con esto, estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Ojo con esta expresión. Estará, dice, ¿qué cosa? Ligada. Tendrá una ligadura, tendrá una atadura con la heredad que hereda, valga la redundancia, dentro de su tribu. Esto es importante, mi amado, yo lo voy a resaltar después. Sigo leyendo. Dice el Señor: y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de tribu en tribu, ¿sí?, o de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Con esto, mi amado, Nabot tenía una base legal muy fuerte. ¿Sí? ¿Qué parentesco tenía Nabot con el rey Acab? Ninguna. Y sabiendo, peor aún, que los reyes, mi amado, sí, los reyes no eran permanentes. Los reyes eran elegidos de cualquier tribu, iban obviamente a la capital a gobernar, y una vez acabado su reinado, sí, no, bueno, ahora es un poquito más recurrente porque duran 4 o 5 años, antes duraban de por vida. Pero nadie sabía cuánto tiempo habría de gobernar un rey. Podía ser 40 años como podría ser 7 días. ¿Sí? Entonces Nabot dijo: no, yo no voy a darle algo que es de mi heredad, dado por Dios a través de mis padres, a este hombre. Por otro lado, mi querido hermano, cuando yo voy a la escritura, y aquí está el parámetro que es muy relevante, en Levítico capítulo 27, que quiero por favor que le presten mucha atención. Levítico capítulo 27, verso número 28. Y ojo con esto, porque una vez que yo leí un texto, sí, como me hicieron leer este texto, mi amado, y yo estaba en una situación propiamente algo parecido a lo que se dice aquí. Yo dije: no, por esto mejor no lo veo. Y lo aguanté mucho tiempo. Levítico capítulo 27. ¿Lo tienen? Verso 28. Dice el Espíritu de Dios respecto, en el contexto está hablando de las propiedades de la heredad. Voy sí, a lo que es, a lo medular. Dice: pero no se venderá, ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Sí, dice allí, para Jehová. Ojo con este parámetro. Mira que por ahí muchos dicen: voy a vender, que se venda, no importa, vende nomás. No se trata de amar las propiedades, ¿no?, o poner el corazón en ellas. Se trata, mi amado hermano, ¿cómo le digo?, de solemnizar lo que Dios te ha dado, o de darle el valor que Dios, mi amado hermano, sí, con el cual Dios te lo dio. Dicho de otra manera, cuando uno no tiene casa propia y tiene la oportunidad, así sea de que le den, mira que antes en Sauces, toda la parte de Sauces, las casas, mi amado hermano, los terrenos eran son de 6 metros de frente por 15 de fondo. Pero cuando el banco las dio, le dio como una pequeña construcción de 3 metros por 6. Eran cajitas de fósforo. Pero para el que no tenía casa, cuando recibía sus cajitas de fósforo, era como que se había ganado una mansión.
Digo, esto es bendición de Dios. Pero con el tiempo, obviamente, la gente amplió, tiró abajo eso, la acomodó conforme al crecimiento propio de su familia. Sí, pero si hoy por hoy las casas, mi amado, se escogen, se las compran, se las venden y así están pasando de mano en mano. ¿Qué decir de un vehículo? ¿Qué no decir de un vehículo? Esto pasa y repasa. Ahora, la pregunta que muchos se podrían decir es, hermano, ¿y eso está bien o está mal? Bueno, depende. ¿Depende de qué? Si es un buen negocio. Recuerda el tema de esta noche. Un buen, mal negocio. Depende qué tan buen negocio sea. Y esto obviamente, mi amado, tendrá que ver muchísimo con lo que Dios va a tener que hablarnos, porque Dios nos va a hablar a través de este pasaje bíblico para nuestro contexto actual. Ya que el hombre debe de entender que hay cosas en la vida que Dios da que no se pueden hacer negocios. Son cosas que Dios, mi amado, te las otorga y por más que tú desees, amado, es algo que tú tienes que con ello, mi amado, convivir toda tu vida y no te lo puedes sacar de encima. Así lo que te den sea una merma constante. Ya vamos a entrar a eso. Cuando Nabot le da la respuesta, ¿a quién? A Acab. Mi amado, dice la Biblia, versículo 4, acompáñame por favor de Primera de Reyes, capítulo 21, verso 4. Dice el Señor, y vino Acab a su casa triste. Esto es algo que se replica por segunda vez en un tiempo. Bueno, pasaron años, sí, pero así era como reaccionaba Acab. ¿Cuántos recuerdan, mi amado, Primera de Reyes 20, versículo 43? Ahí está pegadito, antes del capítulo 21, el último versículo del capítulo 20. ¿Qué dice? ¿Pueden leerlo? Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado. Sí, y llegó a la capital, llegó a Samaria. Esta situación parecía ser como que una forma recurrente de cómo el rey, diríamos, asumía sus incapacidades, sus frustraciones. Una combinación de tristeza con enojo. Ahora, en el versículo 4, viene otra vez acá a su casa triste y enojado. De pronto triste porque no tuvo su capricho. Y segundo, enojado porque a la verdad, yo soy el rey, dijo él. Yo soy el rey. ¿Cómo es posible que cuando el rey hable, un súbdito no me haga caso? Así no le agrade a él. Se sobreentiende de que la monarquía, mi amado, estaba en todo su apogeo. Y para los súbditos la voz del rey era como, no digo la voz de Dios, pero era letra cumplida. De hecho, mi amado, de esto el reino medo-persa tuvo a bien establecer como ley para toda la corte del rey y todos los que estaban bajo la tutela del rey, que la palabra del rey era, mi amado, letra muerta. Respecto de que, mi amado, se había decretado como ley de que todo decreto real sea inamovible, sea inalterable. Como lo que pasó con Nabucodonosor cuando éste dio una ordenanza para que se metan al fuego a los que no le adorasen. Mi amado, y el rey se enojó. Yo digo, ¿cómo es posible? Que el rey que quiere algo, no haya quien le pueda dar ese algo que él quiere. ¿Acaso lo estoy defraudando? ¿Acaso no le voy a pagar? Y el hombre se fue a enojar. ¿Quién de ustedes por cuando no le dan lo que quieren, se ponen tristes y se enojan? Mamá, quiero salir. No vas. Estoy triste, pero con una rabia. Ya quiero salir, ya quiero independizarme. Ahí puedo salir cuando me dé la gana. Sí, pero con tu plata. Mi amado, dice la Escritura, y entonces vino a consolarlo, vino a, diríamos, a asesorarlo. ¿Quién crees tú? Su linda mujer, Jezabel. Dice, vino pues a casa triste y enojado
por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Curioso, la forma de reaccionar. Vino a él, verso 5, su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Cuando la mujer escuchó esto, la mujer no se ató, la mujer no se hizo, como dicen por ahí, no se hizo mala sangre respecto del capricho de su marido. Ella dijo: pero ve, tonto, el rey, y pasando angustia innecesaria. Mira lo que le responde. Versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Tú eres rey, ¿no? ¿Eres o no eres rey? Claro, ¿con qué intención se lo dijo? Si tú eres rey, tu palabra tiene poder. ¿Quién es Nabot? Tú eres rey, imponte. Como cuando alguien de pronto dice en casa: a ver, ¿y te dejaste basurar de tu hijo? ¿Quién es el padre acá? ¿O quién es la madre acá? ¿Él o tú? Es que hermano, es que se pone bravo, pero ¿quién es el papá acá? Así Jezabel le dijo: ¿quién es el rey? Versículo número 7. Levántate, come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Es decir, tranquilo, si tú no tienes los pantalones para que este caprichito se te conceda, tranquilo, aquí tienes mujer para defenderte. Y como, créame, y dicho en buen término, ¿no? Y como, llamado, Acab era pusilánime en ese sentido, mandado por la mujer, en el mal sentido de la palabra, era mandarina en extremo, sin pepa, sin cáscara. Entonces, amado, la mujer dijo: yo te lo arreglo. Tranquilo, no te preocupes. Mi amado, antes de poder entrar en este análisis espiritual para nosotros, yo creo que es importante considerar cómo Dios estaba viendo este asunto, cómo Dios lo estaba palpando. Y el primer texto que yo sí deseo, por favor, que tú consideres juntamente conmigo es el siguiente. Acompáñame, mi querido hermano, y mira lo que dice el Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo número 5, verso 8 al 9. Libro del profeta Isaías, capítulo 5, verso número 8 al 9. ¿Lo tienes, mi amado? Isaías, capítulo número 5, verso número 8 al 9. ¿Qué dice el Señor allí? ¿Sí? Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Es decir, que han entrado en una carrera materialista pero desmedida. Y dice: ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador. Dice aquí, ¿sí? Las grandes y hermosas. ¿Hablando de qué? De las casas. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Como primer aspecto general, ya nosotros habíamos leído en su debido momento respecto de cómo tenía que conducirse un rey sobre su gobierno y sobre el pueblo.
Un rey no podía desolar jinetes, caballos, propiedades. Mi amado, estaba parametrizado por Dios. Por otro lado, la intención del profeta, mi amado, al hablarle a su pueblo, es que el pueblo no podía caer en un materialismo excesivo. Los muchos bienes también añaden congoja de espíritu. Cuando uno tiene mucho, mi amado hermano, si el espíritu no descansa, porque está pensando en cómo mantenerlo, en cómo cuidarlo, en cómo administrarlo, y esto obviamente sí puede llegar hasta enfermar. Por eso es que desde aquí se grita a los cuatro vientos, amado, que si usted tiene o ya tuvo la oportunidad de administrar un hogar, quédese con eso y basta. Pero hay quienes dicen, hay quienes que no solamente quieren administrar su hogar, sino que también quieren administrar los hogares de otros, sobre todo las de los hijos. Ni con lo que usted haga puede, peor si se pone tras de sí otro tipo de responsabilidades. Deje que cada quien administre lo suyo. Si usted ya tiene, por la gracia y la misericordia de Dios, ya tiene su casita, ya tiene sus cosas, tiene de pronto su carrito, tiene, mi amado hermano, su cuentita en el banco, tranquilo, hermano. Si con eso, mi amado, póngalo eso en las manos de Dios y dígale: Señor, gracias porque me has dado lo justo y necesario como para no andar mendigando un pan. Pero hay quienes parece que esto les parece poco. Y dice: no, es que yo quiero que tener una casa en la playa, cuando vaya a la playa. Bueno, si Dios, mi amado, te permitiera tener algo más, qué bueno, es un buen negocio. ¿Cuánto la compró, hermano? Me lo vendieron en 1,000. Qué buen negocio. ¿Quién es lo que hiciera una casa en la playa por $1,000? La gente diría: hermano, hasta presto, pero no voy a desaprovechar esa oportunidad. Pero hay gente, mi amado, que se endeuda la vida entera y que no sale ni de una y ya está metido en otra cosa. Tanto, mi amado, tanto que ni para ofrendar, ni qué peor diezmar va a tener. Ahí sí hay un problema. Ahí dejó de ser un buen negocio. Se vuelve un mal negocio. Mi amado, Dios pues aún adicionalmente dice en Miqueas, libro del profeta Miqueas, capítulo número 2. Acompáñame, por favor. Miqueas, capítulo número 2. ¿Lo tiene? ¿Ya lo encontró? Miqueas, capítulo número 2, verso número, voy a leer desde el verso 1 hasta el 3. Miqueas, capítulo 2, verso 1 al 3. Dice el Señor: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano, ¿qué cosa tienen en su mano? El poder para hacerlo. Ahora, si esto lo quiero plasmar bajo la óptica del libro de Reyes, capítulo 21, vaya que, mi amado, que acá tenía poder para hacerlo. Pero, ¿sabe lo que no tenía acá para poderlo hacer? ¿Qué cosa no tenía? Pantalones para hacerlo. Pero lo que le faltaba acá, le sobraba a su mujer. ¿Sabes? Tú no puedes. Yo sí, dijo ella. Y aún más dice el texto: codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Yo sí he visto a gente, mi amado, que apenas ya tiene su casa.
Y por ahí se enteran y corren a coger otra. Y están ahí y cuando se enteran en otro lado, vuelan a otro lado. Mi amado, sea honesto. Yo sé que de pronto usted lo hace para ubicar a su gente. Que de pronto lo hace para, en algún momento, hacer un negocio allí, ¿no? Para sacar algún tipo de beneficio. Pero, más allá de todo esto, seamos muy sinceros en nuestro corazón. ¿Por qué realmente lo estamos haciendo? Yo le aseguro algo, que si de Dios fuese ir a tal o a cual lugar para aprovechar también oportunidades, porque siempre estar inmiscuido en los negocios del Señor, siempre será un buen negocio. Ahí, mi amado, no hacemos el esfuerzo. Pero cuando se trata de sacar beneficio personal, ahí sí hasta invadimos, hasta dormimos sin techo, mi amado, y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para poder obtener un bien personal o un bien familiar. Yo creo, mi amado, que en Dios se lo digo, que hay negocios que parecen buenos, pero no son tan buenos. Y vamos a entrar en la parte espiritual, porque yo sí creo, mi amado, que podemos aprender mucho de esta historia que se narra en el capítulo 21 de Reyes. La mujer le dice acá, verso número 8. Entonces, luego de que la mujer le dijo, yo te la voy a dar, tranquilo, come, bebe. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. ¿Y qué hizo? Y la selló con el anillo. ¿De quién cree usted? Del marido. Ella simplemente escribió las cartas y dijo, presta acá tu anillo. ¿Y qué va a hacer? Presta el anillo. Como cuando le piden la billetera. Pasa la billetera. Dame la tarjeta. Cállate. Sí, mi amor. Eso pasa por allá en Sauce 8, hermano. Y las cartas que escribió decían así, como dicen por allí, paren las orejas. Proclamar ayuno. Ojo, mira cómo lo va a hacer. Esta mujer es del diablo. Esta, la de aquí, digo, de acá. Aquí de ella, diablo. Proclamar ayuno. Poner a Nabot delante del pueblo y poner a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan. ¿Y por qué dice 2? Porque 2 era el mínimo de testigos para poder mantener una acusación. Y que 2 atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Mira, ¿a quién se le ocurrió esto? A la esposa del rey. ¿Para qué? Para complacer ¿a quién? Al rey, para que pueda tener su deseo cumplido. ¿Cuál era su deseo? Tomar la viña de Nabot. ¿Para qué? Para hacerlo un campo de hortalizas o de legumbres. Usted dirá, hermano, pero esto parece una locura. Sí, para usted puede parecer una locura, pero hay cosas más severas que estas. Y ya vas a ver. Aquí, sea como sea, se está hablando de un campo, de una viña, de uvas, versus, diríamos, coles, zanahorias, papas. Pero ¿qué hay de aquellos que parece ser que hacen un buen negocio y en este negocio ponen hijos, ponen la relación conyugal, ponen su matrimonio en un aparente buen negocio, pero que resulta ser todo lo contrario? ¿Qué es lo que quiero decir? Amado hermano,
El creyente tiene, a mi entender, tiene tres tipos de heredad. A mi entender, tres tipos de heredad. La primera, nuestra fe en Dios. Dice el Salmo 142:5, solo escúchelo, ¿sí? Ni siquiera apúntelo, se lo leo. Dice: clamé a ti, oh Jehová, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Todo lo que tenga que ver, mi amado, con Él y tú, es una heredad inamovible que nadie me la podría a mí cambiar en la tierra. Así me ofrezcan lo que me ofrezcan, como dijo el Señor, sí, respecto de todo lo que le ofrecía ahí Satanás en el desierto, que le daba reinos, que le daba gloria, le daba fama, le daba todo. Todo le daba. Diría cualquiera: qué tonto, qué mal negocio está dejando ir. Pero qué buen negocio está dejando ir. ¿Por qué no acepta? Como cuando alguien le dice: mira, te pago tanto, y rapidito los ojos se te nublan y se ponen encima, así como las comiquitas, se hacen signos de dólares. Y hay mucha gente, mi amado, que puede aceptar este tipo de negocios, pero el precio, mi amado, que se paga termina siendo un mal negocio. Porque desde el momento en que tú firmas tu contrato y que aparentemente el sueldo es increíble, mi amado, dejaste de ver a tu mujer y a tus hijos. Y lo que es bueno para ti es mal negocio para ellos, porque perdieron figura paterna en casa. Así como cuando alguien hace un buen negocio afuera y ya no viene a la iglesia, es un buen negocio para los de afuera, pero es un mal negocio para tu Dios, porque te pierde. Ayer me tocó la madera. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Y cuándo me cambió el texto? No estábamos hablando de Nabot y de eso estamos hablando. Puede ser un buen negocio, pero es malo al mismo tiempo. Un negocio, mi amado, donde el único que sale perdiendo puede ser, en este primer escenario, mi amado, son los tuyos. ¿De qué sirve, mi amado, tener refrigeradora llena pero que no te tengan a ti? Que nunca estás ahí para un consejo, nunca estás ahí para un abrazo. A veces la gente no quiere el pan o el sándwich que tú les llevas. A veces la gente te quiere a ti, solo a ti. Y tú piensas que es buen negocio ganar más. Sí, puede ser. Pero ¿a qué precio? ¿Quién realmente gana en ese negocio? ¿A qué precio cuando te deslindas de la obra de Cristo? Cuando dejas abandonado el llamado, tu ministerio. Los ministerios y los dones de Dios son irrevocables. Pero hay mucha gente, mi amado, que hace un negocio tan bueno para ellos, amado, que resulta tan malo para Dios y el llamado que Dios te dio. Me recuerdo tanto, mi amado, que un jefe de talleres, que es, por cierto, judío, Dios lo bendijo de una manera muy grande a él, muy grande. Él tenía un taller allá en el sur y luego le dio, Dios le dio, porque lo veo de esta forma, Dios le dio a él el poder tener su negocio más allá del que, porque lo mantuvo en el sur, y abrió uno principal en Urdesa, enorme, más adelante del Liceo Cristiano. Enorme, mi amado. Yo en ese entonces estaba en todo mi apogeo con la credencial de asesor de seguros. Y él me hizo la propuesta de mi vida. Me dice: Paul, yo quiero que tú seas un broker cautivo para mí. Broker cautivo es decir, solo haz negocios a través, sí, o quiero hacer negocios a través de ti. Y no te comprometas con nadie, solo tú y yo. Y yo te pongo en mi taller tu oficina, tu secretaria y todo lo que tú me pides. Como yo ya tenía la credencial
obviamente. Y dije, qué buen negocio. Pero yo ya tenía el llamado para el pastorado. Y rechacé el buen negocio. Digo, Señor, yo quiero ser muy atractivo. Y rechacé el negocio. Porque el ministerio vale más que el oro y que la plata de este mundo. Vale más servirle a Dios que servirle a los hombres. Yo sé que esto se oye bonito, pero cuando a ti te pongan con el negocio de tu vida, a ti te va a tocar tomar las decisiones. A ti. ¿Qué tan buen negocio, mi amado? ¿O en qué tan buen negocio estás metido? Que estás menospreciando lo más importante dentro del plan, mi amado hermano, familiar, o dentro del plan espiritual que Dios ha puesto delante de ti. ¿Qué tan buen negocio es? De pronto el negocio que has hecho le beneficia al otro. Y tú te complaces porque ves que el otro gana mucho contigo. ¿Pero a qué precio, mi amado? Hasta el precio de que te terminan mermando a ti tu salud. Hasta el precio en que tú prácticamente renuncias a tu vivir para Cristo porque estás viviendo para otro. ¿Tú crees que eso es un buen negocio cuando el Señor ha dicho, no os hagáis esclavos de los hombres? Cristo vino a hacernos libres, pero no para volver otra vez a la esclavitud. ¿Qué tan buen negocio es para Dios? Tus negocios. Bien dijo Jesús. A mí, desde chiquito dijo Jesús, a mí me conviene estar en los negocios de mi Padre. ¿Y a ti? ¿En qué negocio te gusta estar? En el Salmo 119 dice como segundo principio de un buen negocio para un cristiano, es esto. Dice en el versículo 111, en el Salmo 119, versos 111 al 113, dice, por heredad, ojo, por heredad, como herencia, dice el salmista, he tomado tus testimonios para siempre. Mira cómo lo toma. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Así quiero llevar. ¿Por qué él se deleitaba tanto en esto? Porque lo había asumido como que si le habían dejado esto por heredad. Así como para Nabot, su territorio que le había sido heredado de sus padres era suyo y no lo iba a vender por nada, porque lo veía también como de parte de Dios. Así un buen creyente debe de ver este libro, su palabra, en su corazón. Lo he tomado, dijo él, como mi heredad. Y aquí, mi amado, no solamente hay una herencia para mí, hay una herencia para mi descendencia. Hay una herencia que muchos hoy por hoy han olvidado. Y eso está en el Salmo 127, versos 3 al 4. Y es algo de lo que se viene diciendo. Salmo 127, verso 3 al 4, dice el Espíritu de Dios, he aquí, aquí, como diciendo, he aquí ahora, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Cómo lo considera Dios todo esto? Como herencia. Y esa heredad, mi amado, por tan buen negocio que te ofrezcan afuera, esa heredad no se la puede, mi amado hermano, cambiar. No se la puede sacrificar.
Pero hay muchos que están dispuestos a hacer aparentemente un buen negocio, pero es un mal negocio para los hijos. Es un mal negocio para el reino de los cielos, porque al perder un hijo a su padre, Dios también pierde un alma en el cielo. Cuando tú, mi amado hermano, dejas de proveerle para tu hijo, no solo el alimento, sino que proveerle también, mi amado, la figura de un buen padre, de un buen cristiano a ellos, mi amado, vivirán o crecerán desconectados, no solo de ti, sino también de Dios. Recuerda que un niño en crecimiento ve a Dios a través de su padre, padre terrenal. Si su padre no está ahí, ellos dirán, Dios tampoco está aquí. Porque la primera figura que ellos notarán, hasta para poder nombrarlo, mi padre, ellos se hacen una figura al verte a ti de mi padre, como también con su Padre Celestial. Por ahí se forman los criterios. Yo no creo que Dios me pueda escuchar, yo no creo que Dios a mí me pueda atender. Mi padre tampoco me atiende. ¿Qué me va a atender Dios de arriba? Si mi padre terrenal no me para bola, ¿qué me va a parar los bolas de arriba? Amado hermano, ¿qué tan buen mal negocio haces en la vida? ¿Qué prioridades son las que tú tienes, mi amado, en esta tierra? Cuando yo voy a la Biblia, cuando voy otra vez al primer libro de Reyes, esta mujer estaba dispuesta a hacer de todo para poder darle la heredad de Nabot a Acab. Y mira, lo que me impacta es la forma en la que lo quiere hacer. Toma algo sagrado. ¿Qué cosa convocó esta mujer por medio de su marido? Tomó un ayuno congregacional. Dijo, vamos a hacer un ayuno acá. Y lo hizo firmar él. Y se invocan acá para que dirige el ayuno. O sea, no solamente quería aparentar algo que obviamente él no era, sino que quería ridiculizar públicamente a aquel que no le había vendido la niña. Fue muy maquinado, fue muy perverso esto. Pero claro, Nabot, mi amado, se mantuvo. Nabot no le dio a Acab su heredad, no por capricho, sino por el valor que tenía la heredad respecto de Dios y respecto de sus padres. Yo siempre digo esto, mi amado, si tú no le das valor a lo que para Dios es importante, nadie le va a dar el valor. Si tú no le haces valer a la gente lo que para ti es importante, así como muchos dicen, no, pero ayúdame, no, tengo que trabajar, pero papá, ayúdame, voy a llegar tarde, yo no sé, me voy, chao. ¿Cuántos arrancan así? Y dejan hasta con la palabra en la boca a los demás. Lo mismo hacen estudiantes. Hijo, ayúdame, no, que me voy, tengo que ir al colegio, me voy, pero para un ratito no puedo. Cosa que el que queda dice, bueno, el estudio para mi hijo. ¿Qué cosa es? Es importante. Deja parado a cualquiera. Y la gente dice, es responsable, dice la gente. Pero cuando se trata de lo espiritual, ¿a dónde vas? A la iglesia. ¡A la iglesia! ¡Ven acá a ayudarme! ¡Nada! Ya. ¿Y por qué vas tan de mañana? Es que hoy toca evangelismo. ¿Qué evangelismo? Ven acá, que solo lo pasas en la calle. Claro. Porque en la calle, obviamente, pero no en lo espiritual, en las cosas que para ti son importantes, le das ahí la importancia. Pero como espiritual, si nadie ve en ti que esto te interesa, ¿quién lo hará?
si nadie, mi amado, si ve en ti que esto te importa, ¿qué le va a importar a tu gente? Pero cuando la gente ve en ti que la vida espiritual es una premisa, es algo vital, es como el aire que respira, todo el mundo dirá, el hermanito no, ya está ahora, ¿dónde anda? En la iglesia está metido. ¿Dónde lo encuentro, hermano? Está en la iglesia, por decirlo de buena manera. Tampoco quiero que vengas a dormir acá, pero sí quiero rescatar la máxima, que si lo espiritual, mi amado, no te interesa a ti, no le va a interesar a nadie. Pero si el ámbito espiritual es de tu interés, dado, y la gente lo nota, la gente va a hacer valer lo que a ti también te importa. Es como cuando en casa la mamita dice, esa vajilla no se toca. ¿Y cuánto vamos a comer? No importa, déjala ahí. Y ahí está, nadie lo toca. Tan traumado tienes a tu gente que los muchachos dicen, por ahí no jueguen, no, cuidado, mamá, mi mamá nos mata. Amado hermano, y esta mujer convoca un ayuno. La misma, mira que el diablo es astuto, ¿ah? Imagínate que el diablo convoque ayuno acá. Yo estaba pensando hacer algo. Hoy día le dije algo a mi esposa. Ella me escuchó nomás, ni me respondió, porque yo sé lo que estaba pensando. Ha de haber dicho loco. Quería hacer algo en mi locura para llamar la atención de los que se congregan, para que se congreguen. Quería mandar un mensaje, mire que se lo digo. E iba a publicar: la persona más importante del templo, entre comillas, ha muerto. Iba a poner afuera un lecho, sí, el típico luz de funeraria y un ataúd acá. De verdad le digo. Y la gente hace, vamos a la iglesia. Iba a poner un ataúd. Y en el interior del ataúd no iba a estar yo. Iba a poner un espejo para que usted al acercarse se viera su rostro. ¿Sí? Porque hay muchos, mi amado, que están muertos. Están muertos. Porque lo único que hacen es venir a la iglesia, pero no hay compromiso alguno con al Dios que viene a buscar. No hay quien defienda la heredad de Dios. No hay quien esté dispuesto aún al vituperio de Nabot, a la burla, al menosprecio. Porque para ellos esto y lo que todo esto involucra o representa no es un buen negocio. Negocio es que sin llevar dólares a la casa. Eso es un buen negocio. Buen negocio es comprar un celular barato. Eso es un buen negocio. Buen negocio es que los clientes sigan comprando, sin importar si se chocan o no con el horario de la iglesia. Eso es lo de menos. Lo importante es atender y prosperar. Eso es un buen negocio. Para muchos cristianos no es negocio ir a visitar a un enfermo. No, hermano, a mí no me gusta ir a los hospitales, hermano. ¿Y por qué? Es que hay gente enferma. ¿Y qué quería ver en un hospital? Es como que yo diga, no me gusta ir a la panadería. ¿Y por qué? Es que ahí venden panes. No, hermano, no me gusta. La iglesia es un lugar, mi amado, para tener contacto con la necesidad de la gente. Amén. Y esto es lo que se denomina los negocios del reino de los cielos. La iglesia es un lugar para poder atender necesidades. Una de ellas es esto, las necesidades espirituales. ¿Cuál? Venir a aprender de la Biblia. Pero es una de un sinnúmero de cosas. Esto no es el todo, es una parte. Nada más, esto
usted viene a hacer acá es una pequeña parte. Es como que yo le diga, hermana, dígame usted, ¿qué es lo más importante de hacer en su casa? Nadie me respondería que es una sola cosa. Nadie me diría, ay hermano, solamente es cocinar. No, hay más cosas que hacer en casa. Es una de tantas. Esto de venir a la iglesia y congregarse es una de una larga lista. Aleluya. Aplaude, están aplaudiendo. Una de tantas cosas. No es negocio para Dios que solo vengamos a esto. No estoy hablando de dinero, hermano. Hoy ni lo he nombrado. Dinero, hermano. No lo he nombrado hoy día. Estamos hablando, mi amado, de lo que realmente conviene hacer. Para acá era buen negocio tener una viña. Mi amado, este hombre era rey. ¿Cuántas viñas habrá tenido? ¿Cuántos huertos habrá tenido? Era el rey. Y dice la Biblia en el versículo 11: y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo que dice, a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. ¿Cuál será el fin de Nabot? Lo librará Dios. ¿Qué pasará con Nabot? Nabot. Casi te digo la seis, casi. ¿Cómo lo digo? ¿Qué pasará? Es importante. Dígame, siervo. Una reflexión que quiero hacer. Yo pensaba que esta mujer perversa ya había muerto hace tiempo, porque acuérdense que ella dijo, así me hagan los jueces y aún me añadan, si mañana estas bolas no fue todavía así. Y ahora parece que todavía está viva. Y es que está vivita, moviéndose. Usted no sabe cuántas Jezabel hay todavía con vida. Hierba mala. Si le ha tocado a usted una Jezabel, mi amado, ¿qué le digo? Tranquilas, que si les tocó también un acá, hay que orar nomás. No queda de otra. Amado, este varón va a ser expuesto. Lo salvará Dios, sabiendo que él ha peleado por mantener el buen negocio que Dios le dio. Esto, mi amado, lo averiguaremos, Dios mediante, el próximo día viernes. Amén. Lo espero con la ayuda del Espíritu Santo. Espero que el Señor haya hablado a su vida, mi amado, como lo habla también a la mía. Amén. Vamos a orar, vamos a poner, sí, todo esto en las manos del Espíritu Santo. Amado Dios y buen Padre Celestial,